Saludos y bienvenidos a este espacio de aprendizaje continuo. Hablemos de economía popular y solidaria. Este programa se crea con el objetivo de generar un aporte a dicho sector, en un formato de entrevistas y participación activa de sus actores. Estamos convencidos que a través de este espacio de aprendizaje continuo se cumplirán los objetivos propuestos, orientados al desarrollo y fomento de este continuo aprendizaje que las formas de organización de la economía popular y solidaria requieren hacia un entendimiento integral de sus principios y fundamentos, dentro de un marco de trabajo articulado, participativo e incluyente, con el desarrollo y desafíos que demanda este sector. Hoy tengo la oportunidad de conversar y entrevistar con una experta en economía popular y solidaria, de nacionalidad paraguaya, Norma Orteliado, licenciada en Administración de Cooperativas, especialista e investigadora en educación financiera, docente de la Universidad Comunera UCOM, ha trabajado para el Instituto Nacional de Cooperativismo y es conductora del programa de televisión Luz Verde y la radio en el programa Cooperación en Acción. También quiero destacar mi agradecimiento a las marcas que apoyan esta iniciativa y que hacen posible que juntos construyamos un camino en este proceso de aprendizaje continuo. Ares, auditores de riesgos, firma de auditoría interna y externa, expertos en el sector cooperativo de ahorro y crédito. En su división de capacitación, brinda seminarios de economía popular y solidaria de manera grupal o personalizada. Financen Ecuador, empresa especialista en servicios financieros de fortalecimiento y consultoría en la administración eficiente de indicadores de gestión. Empezamos. Norma, buenos días en Ecuador, en Paraguay, buenas tardes, ¿no? Sí, así mismo, Alex, pero qué placer saludar a toda tu audiencia y por supuesto agradecer esta oportunidad de poder compartir con tu gran audiencia y te felicito, ¿sí? Te felicito por haber creado este espacio que obviamente, como mencionabas, tiene un objetivo muy importante que creo todos nosotros apuntamos a la misma, cuál es el fomento de las entidades solidarias y la asociación en general. Así que muchas gracias y muy buenas tardes desde Paraguay. Te comentamos que en nuestra red social en Facebook estábamos en los 999 y estábamos esperando a ver quién era nuestra suscriptora 1000 y tú saliste como nuestra suscriptora 1000. Queremos agradecerte por tu participación y adhesión a nuestras redes sociales. Bueno, empezamos por hacerte una pregunta. ¿Nos podrías indicar cómo nacen tus programas en televisión y radio y cuál es el aporte para fomentar o difundir el fortalecimiento de la economía popular y solidaria? Cuéntanos cómo nace el programa en televisión y luego en la radio. Bien, así como mencionaste, soy egresada de la primera promoción de administración cooperativa en el país, ¿sí? De allí un poco se fortalece ese cariño, esa pasión que uno indefectiblemente tiene por las entidades solidarias, ¿no? Entonces arrancábamos con una línea de comunicación en radio y después justamente vino esta pandemia y tuvimos que reinventarnos también. Pasamos a tele. ¿Cómo colaboramos con las entidades solidarias? Bueno, en la línea de comunicación de Luz Verde TV Paraguay son dos muy específicos. Uno que es el emprendedorismo y los emprendedores en un 90% son asociados de una cooperativa. Paraguay es uno de los países más cooperativizados, Alex y audiencia a todos. Tiene más de, casi 2 millones de habitantes están relacionados al sector de economía social y solidaria. Paraguay tiene como 7 millones, casi 8 millones aproximadamente de habitantes. Entonces, imagínate el impacto que tienen las cooperativas en incorporar a las personas y, por supuesto, es un motor esencial para
ese microempresario que está empezando, que necesita un capital primario. Ahí están las cooperativas. Entonces queríamos conectar un poco esa experiencia de cooperativas y por supuesto de los emprendedores, que es un poco la idea de visibilizar los productos y los servicios que van ofreciendo. ¿Sí? Entonces así nace Luz Verde TV Paraguay con esa línea de visibilizar a los emprendedores y otra línea de la comunicación también es de los niños, ¿sí? Hay un bloque cultural educativo donde el objetivo principal es que los niños puedan fomentar, o sea, que a través de ese espacio se pueda fomentar la lectura. Pasa que, no sé si es solamente en Paraguay, pero me siento muy preocupada como mamá, como docente, cuando los chicos ya no quieren leer. Entonces decíamos, quizás que si ve a otro niño que está leyendo, que está pintando, que está bailando, entonces va a dejar un poco más la tecnología y orientar a un mecanismo de también ir creciendo a través de la lectura. Desde luego, educación financiera y cooperativismo también son las líneas de comunicación por Luz Verde TV Paraguay. Por el lado de la radio, por el lado de la radio, pertenezco a una red de comunicadores cooperativistas del Paraguay, en donde nuestro principal objetivo es comunicar y por sobre todo fortalecer esa comunicación interna y externa que muchas veces vemos está un poquito, digamos, falta comentar más para que la gente pueda seguir entendiendo qué es una cooperativa, que no solamente es acceder a los préstamos ni solamente guardar los ahorros, sino que va mucho más allá de lo que es una organización solidaria. Entonces, en esta red estamos varios comunicadores, periodistas y comunicadores por pasión como yo, buscando fomentar la educación cooperativa. Estamos convencidos. Sí, estamos en la misma línea. Estamos en la misma línea. Ojalá y podamos hacer una red, incorporar a otros países también como la tuya, por ejemplo, en ir haciendo una red internacional de comunicadores cooperativistas. ¿Sí? Estamos convencidos de que la educación cooperativa debe de ser difundida en todos los espacios que uno pueda hacerlo. En Paraguay tenemos dentro del plan optativo del cero medio, o sea, es optativo. Si es que la institución lo quiere, puede tomar la materia de cooperativismo. ¿Sí? Por otro lado, también está en proceso a instancias estatales de que se pueda incorporar dentro de la malla curricular, pero desde etapa más temprana. ¿Sí? Entonces, desde Paraguay tratamos de fomentar lo más que se pueda, pero nunca es suficiente, así que desde la red queremos visibilizar y por sobre todo difundir lo bueno que hace el sector cooperativo, Alex, porque ¿sabes qué pasa? Nosotros muchas veces como que somos muy tímidos para mencionar lo que se está haciendo. Sin embargo, hay demasiadas cosas que mostrar, que son totalmente elocuentes a través de las experiencias y las vivencias que tienen los socios. Entonces queremos romper esa línea de comunicación, de estar más calladitos, sin embargo ahora queremos cacarear como esas máquinas que ponen huevos recién de todo lo que estamos haciendo en el sector cooperativo. Está bien. Norma, los temas centrales en esta entrevista vamos a abordar lo que es el tema de educación financiera y la inclusión financiera. Empezamos con el tema de educación financiera. Cuéntanos, a breves rasgos, ¿qué es la educación financiera? ¿Cómo lo dimensionan? ¿Cómo lo dimensionas este tema? Bien, Paraguay en el 2014 y 15 incorpora lo que es la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, ¿sí? ¿Quiénes las integran? Integra el Banco Central del Paraguay, el Instituto Nacional de Cooperativismo, el ente regulador de cooperativas, el Ministerio de Hacienda y la Secretaría Técnica de Planificación. Esto es un proyecto público-privado que obviamente, más allá de lo que es la inclusión financiera también, no se puede hablar de la misma sin la educación financiera. Sabemos perfectamente que las cooperativas son entidades de inclusión desde 1844, cuando nace la primera cooperativa moderna, digamos, incluso antes, ¿no?
Por ese lado, entonces, el sector cooperativo es el que más está impulsando la educación financiera, porque nosotros estamos convencidas, como consultora, como docente, como profesional independiente, de que no se puede seguir hablando de inclusión financiera sin la educación financiera. ¿Sí? Somos muy buenos colocando los créditos, somos muy buenos para captar los ahorros, para ofrecer servicios sociales a los asociados de educación. Sin embargo, esa educación financiera se debe de fortalecer y por eso es que hemos hecho una investigación desde la consultora CIAE asociada a la cual pertenezco, en conjunto con WOPU Latinoamérica, e impulsamos un primer Plan Nacional de Educación Financiera a nivel país. ¿Sí? Esto lo hicimos este año. ¿Por qué lo hacemos esto? Si bien el sector cooperativo viene impulsando, destinando recursos, lo hace a su mejor parecer, pues maravilloso es eso, ¿no? Sin embargo, lo que encontramos dentro de las ofertas educativas es de que han habido cursos, talleres de corta duración. Sin embargo, faltaba como que un programa más integral, más básico, así, abierto a todo público. Y eso es lo que estamos impulsando desde Paraguay con WOPU Latinoamérica para dar esa oportunidad, no solamente al socio de una cooperativa, sino a nivel nacional. ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo desde Paraguay, Alex, y tenemos el primer Plan Nacional de Educación Financiera Cooperativa en nuestro país, dando sus primeros pasitos. Perfecto. Cuéntanos, ¿cómo afecta la falta de educación financiera a un país? Pero le afecta por donde lo mires, Alex. ¿Por qué? Y porque ese ciudadano que se dedica a barrer las plazas, sin desmerecer ninguna de las profesiones, por supuesto, el médico, el ingeniero, el técnico, todos necesitan manejar sus recursos. Sin embargo, lo que se ha observado mediante las investigaciones que se han realizado, no solamente aquí, sino que en América Latina, es de que la carencia en la educación financiera afecta absolutamente a todos, ¿sí? Y desde todo punto de vista, desde la salud en sí, la salud financiera, porque cuando uno carece de la misma, se sobreendeuda, por ejemplo, no le deja dormir esa deuda, por supuesto, se desintegran las familias, y por supuesto que eso también afecta a las organizaciones para poder recuperar en tiempo y en forma ese dinero que estaba prestando. Las cooperativas de ahorro y crédito, que son muy fuertes en Paraguay, obviamente su negocio es captar y luego colocar en crédito. Y cuando el socio o la persona sabe utilizar esa herramienta que se les ofrece, obviamente que va a ser en beneficio. Ahora bien, si eso no pasa, también va a contra de la persona, de la familia, de las organizaciones solidarias y del país en sí. Te comento una anécdota allí brevemente cuando íbamos a hacer una entrevista a una niña, a una joven estudiante, decía, pero profe, el gobierno también tiene que aprender educación financiera. Entonces yo me quedé, ¿y cómo es eso? Claro, si el gobierno también tiene que aprender a utilizar los recursos nuestros, decía. O sea, imagínate el nivel de interés y de importancia que le da un joven que está terminando en su colegio. Tendrá seguramente que entre 17 y 18 años aproximadamente y ya tiene ese concepto de lo importante que es la educación financiera. Perfecto. Y cuéntanos, ¿cómo gestionar la educación financiera en tiempos de crisis? ¿Cómo gestionar educación financiera en tiempos de crisis? Es cuando más hay que impulsar e incentivar. Pasa que la educación financiera es un tema para todos, ¿sí? No podemos estar esperando a que el gobierno incorpore dentro de la malla curricular, por ejemplo, sino que desde las entidades solidarias ya se están arrancando con esos planes de capacitación, ¿no? Entonces, esto es un tema de todos, absolutamente, de lo público, de lo privado y de las entidades multilaterales también, que es justamente lo que busca la estrategia
Sin embargo, nuestra Estrategia Nacional de Inclusión Financiera está allí, que justamente la pandemia le ha afectado muchísimo. Se están reafirmando algunos pasitos allí, pero falta muchísimo todavía. Yo creo que tendría que arrancar por incorporarlo dentro de la malla curricular. Mientras que no se haga una incorporación dentro de la malla curricular, pues entonces va a ser muy difícil educar financieramente a toda la población. Me ha tocado trabajar con jóvenes estudiantes y como me gusta meter el dedo en la llaga, una investigación que hemos realizado la hicimos con contadores, economistas y administradores. Y salta, o sea, hay una evidencia muy importante de que ellos, los chicos, que están en esas carreras empresariales en donde suponemos va a tener algo de educación financiera, son también personas que requieren de tener esa formación, Alex. Bueno, para que eso pase, por ejemplo, para incorporarlo dentro de la malla curricular, pues hay que arrancar con los docentes. ¿Sí? Los docentes son los agentes multiplicadores naturales de cualquier tipo de educación. Pero un docente debe prepararse, debe de seguir cursos de formación para dar educación financiera, no puede ser improvisado de un momento al otro. No. Debe tener de una ninguna manera. Con la tuya. Por eso es que habríamos que arrancar de ahí, dentro de un plan nacional de educación financiera que está dentro de la estrategia. Ahora del papel hay que operativizarlo. Desde luego que eso se tiene que incorporar dentro de la malla curricular de la formación docente. ¿Sí? Nuestra educación ha quedado un poco desfasada desde hace años atrás y estos son algunos tópicos que sin duda tiene que formar parte de los docentes que se están formando para posteriormente poder ser agentes multiplicadores de la misma. Hoy tenemos dentro del plan educativo también, tercero medio, pero ¿qué pasa en tercero medio? Los chicos ya se endeudan ahí, ya están sacando crédito incluso. Yo no sé cómo le llaman allí en tu país, pero acá le llamamos recreo al dinero que te da para gastarlo en el receso. No sé cómo lo llaman allí. Colación. Bueno, la colación, los chicos de repente no le alcanzan, entonces le dice a la señora que provee la colación, ¿me puedes dar fiado? O sea, ya se están fiando a esa edad los chicos de tercero medio, ¿sí? Correcto. Y cuéntanos, ¿cómo dimensionar la educación financiera con equidad de género? ¿Sí? Mira, la equidad de género... Aquí hay un tema, mira, Norma, que dice, educa a una mujer y educarás a una familia y a una comunidad. Entonces, vamos por la parte de equidad de género. ¿Cómo lo ves tú esta parte? Mira, yo creo que las mujeres han pasado a ser jefas de hogar en muchísimos de los casos, y Paraguay no es la excepción. Y comparto plenamente contigo, porque la educación muchas veces descansa más en las mujeres, cosa que no comparto tanto de repente porque la responsabilidad de los padres pues está en ambas personas, ¿no? Ahora bien, cuando se le está educando a una mujer que por las características que acabamos de mencionar es un poco la cabeza de hogar, desde luego que eso se va a ir trasladando a los niños, a los hijos, ¿no? Y por sobre todo también yo creo que necesitamos un fuerte componente educativo para los varones. O sea, esto es como que sin excepción, pero apuntando a la equidad de género, estoy más que convencida de que educarle financieramente a una mujer, eso va a revertir en beneficios para la sociedad en general, empezando del primer círculo que son las familias, ¿no? Así es. Muy bien. ¿La educación financiera se la puede considerar como un factor de éxito? ¿Qué dices tú? Sin dudas, sin dudas. Siempre manifestamos, y yo creo que vamos a coincidir en el momento de expresar de que para que un pueblo se pueda desarrollar, una familia pueda desarrollarse, la educación es elemental, es la base de ese desarrollo. Y dentro de ese componente educativo, la educación financiera te puede llevar al éxito, sin dudas, porque estábamos hablando de los sobreendeudamientos, de todo lo que afecta psicológicamente,
físicamente a una persona, la carencia de la educación financiera, el estrés financiero que tenemos y que yo creo que la pandemia ha evidenciado más que nunca. Siempre decimos que hay que tener un colchoncito de ahorro. Yo creo que ni sábana tuvimos de ahorro, Alex, ¿verdad? Sí, un factor de Entonces, riesgo, porque imagínate, no puedes controlar tus gastos, te sobreendeudas en tarjetas de crédito y luego vienes a la crisis. Entonces, no es tan saludable. ¿Qué desafíos denotas en la educación financiera para jóvenes principiantes y emprendedores? Hablamos de un inicio. ¿Por qué te digo, por qué hago la pregunta como desafíos? Porque entrar con este tema a los jóvenes, a los emprendedores, a los principiantes, es empezar desde cero. No es lo mismo dar educación financiera a otro segmento de la sociedad. Desde tu experiencia, ¿cómo ves tú este desafío, Norma? es un desafío que yo estoy convencida de que hay que tomarlo como empresa público-privado, es decir, juntar todos los actores para poder atender ese segmento. Pero para atenderlo así en este momento, sin embargo, si queremos hacer bien las cosas, esto tiene que ser desde pequeño, Alex, ¿sí?Nosotros estamos teniendo ahora mismo un programa de Construyendo mi futuro financiero desde la infancia, para niños desde 7 a 10 años aproximadamente, en donde creemos que la semillita hay que echarlo allí para que vaya germinando, ¿no? Y desde el punto de vista de los emprendedores, desde luego que esa mezcla de contabilidad de repente que hacemos, eso se va a ir logrando a mejoría cuando uno también incorpora la herramienta de la educación financiera. Y eso de vuelta va a estar en beneficio para mejorar la calidad de vida de las personas en general. Y por supuesto que cuando tiene que devolver en tiempo y en forma a una cooperativa, por ejemplo, el préstamo que ha sacado, pues también va a ser en beneficio de las entidades solidarias. Correcto. Cuéntanos, en tu experiencia, ¿cómo cambia la vida de las personas con la educación financiera? ¿Cómo has sentido, cómo has palpado este tema? 180 grados cambia la vida de las personas. 160 grados, pero sí, 180 grados. sí, definitivamente, ¿no? Definitivamente es así, Alex, porque esto también hay que entender de que es un proceso, ¿sí? La educación financiera, como cualquier otro, requiere de ese proceso para poder ir internalizando los conocimientos, llevarlo a la práctica, a la misma, y muchas veces a uno le toca pelearse con su propio entorno, ¿sí? Y te puedo contar por experiencia eso, de que muchas veces la mala costumbre que ya estábamos adoptando cuesta un poco desaprender, en el propio seno familiar me refiero, ¿sí? Más sin embargo, cuando uno va tomando los hábitos en poder diferenciar, por ejemplo, pero es un deseo en serio o es una necesidad, ir viendo esos factores, pero más que sencillo, pero cuando se resetea el chip, como que uno va tomando mayor hábito, mayor conciencia, parece de lo importante que es el manejo del dinero, porque tenemos el tabú de que, no, pero el dinero no es importante. No es así, el dinero es importante y más lo hemos sentido en pandemia, que si bien no compra la salud, puede mejorar la calidad de vida, y la falta de dinero pues también afecta la calidad de vida. Entonces yo creo que hay que partir de esa base en ir fomentando o mencionando de que el dinero, el buen manejo del dinero es importante. Así Hay es. cosas que no se pueden comprar Así con es. dinero, sin dudas. Pero imagínate, si hablamos de la educación financiera, el momento en que ya se tengan las bases y empieces a entenderle como tal, puede ser el inicio de empezar a soñar en una casa propia, ¿no? Sí, Así claro que es, sí. porque ya tienes las Claro. herramientas, ya sabes cómo distribuir tus gastos y Pero, administrar tus ingresos. Entonces, ya se vienen sueños o metas que se las puede conseguir pero disciplinadamente. totalmente, Alex, y audiencia, a todos. Yo creo que una de las herramientas infaltables que debe estar
dentro de cualquier organización, porque el conocimiento no ocupa lugar, ¿sí? Si bien las cooperativas vienen realizando cursos, talleres de corta duración, han sido pero sumamente válidas, como para a partir de allí ir buscando el otro pasito a seguir para instalar, por ejemplo, un programa nacional de educación financiera. Ya estamos más que convencidos y por eso, mira, este material que hemos sacado en el 2019, esto es a raíz de una investigación que realizamos con los chicos de la Universidad Nacional de Asunción, como te decía, de las carreras principales de economía, ¿no? Y esto evidencia justamente la importancia que ellos mismos dijeron a través de esta encuesta que habíamos hecho, de que eso es elemental para ellos, porque si bien están teniendo, por ejemplo, materias muy relacionadas en la misma, como tal, educación financiera no existe. Perfecto. ¿Sí? Y mirando, Alex, permíteme, mirando un poco a los niños, tenemos este material también para niños de 7 años aproximadamente, para que, ves que ellos piensan de que, no sé, el dinero está acá en el árbol, por ahí, en esta planta, que el dinero aparece por aparecer, ¿no? Entonces, por eso nos abocamos a escribir unas historias relacionadas a la educación financiera, Me parece con actividades, mira, test del ahorrador, dice. Me parece muy bien. O sea, Activa. mira, tenemos sopa de letra, así. De alguna manera tratamos de contribuir con la educación a través de estos materiales, porque eso también es importante. La carencia de bibliografía hace de que muchas veces no podamos incorporar algunos conocimientos. Tenemos también esta, que es Construyendo mi futuro financiero, que obviamente habla del ahorro. Bueno, y cosas como esas estamos haciendo en Paraguay. Esto es algunos de los materiales en realidad que te estoy mostrando, Alex. Muy bien, felicitaciones. Para terminar este primer bloque, ¿educación financiera es igual a cultura financiera? ¿Qué me dices tú? Y mira, es como las dos patas de una mesa, ¿sí? El uno sin el otro es como estos dos dedos, el uno sin el otro no funciona, ¿no? ¿Sí? Entonces, tanto la cultura financiera no puede existir sin la educación financiera. O sea, la base está siempre en lo que uno pueda ir adquiriendo, ya sea desde la educación formal o de la educación empírica también, porque estoy segura que tus abuelos te habrán dicho Alex, tenés que ahorrar una parte, no gastes todo tu dinero. Entonces, Sí, de lo empírico a lo... porque si nos vamos con los abuelos, con las personas, ellos no han tenido seminarios o han aprendido qué es la educación financiera, pero ellos han tenido la cultura financiera. Y con esa cultura financiera ellos tienen unas bases muy fuertes porque saben lo que es el ahorro. Ahora lo que se está manejando justamente actual es propender al tema de educación financiera, pero anteriormente ellos tenían esta cultura financiera y muy sabia, ¿no? Que lograron eso traspasar a generación sobre generación, porque ¿quién no recuerda que tus abuelitos o tus padres te decían, tienes que ahorrar para que tengas un colchón, tienes que ahorrar para que te compres un carro, para que le saques a tu novia, tantas cosas? Entonces, por eso justamente te hago la pregunta y me parece muy acertada tu respuesta. Ahora, ¿qué es para ti la inclusión financiera? Bien, la inclusión financiera es poder ofrecerle al ciudadano las herramientas necesarias para poder mejorar su calidad de vida. Muchas veces entendemos que la inclusión financiera pasa por acceder a un crédito blando, pasa por darle la facilidad a las personas a que pueda ahorrar desde montos mínimos, porque eso en Paraguay, por ejemplo, se puede ahorrar, Alex, desde $1,50 aproximadamente, ya se puede ahorrar en una cooperativa. ¿Sí? Ahora bien, la inclusión financiera va mucho más allá, ¿sí? Tanto de lo social, lo económico, que se tiene que cubrir básicamente a los seres humanos. O sea, a eso también se le debe de sumar, por supuesto, la salud, la seguridad y elementalmente la educación financiera. Es decir, entonces, que la inclusión financiera no pasa solamente por captar ni colocar créditos, que pareciera es un poco el concepto que hasta hace no tanto tiempo se tenía de la misma.
Es mucho más abarcante, mucho más desafiante, por supuesto, y desde luego que está relacionado con los objetivos ODS 2030 también, todos estos temas que estamos mencionando. Muy bien. ¿Cuáles serían las estrategias para la bancarización de los grupos vulnerables? Mira, allí yo creo que hasta el propio sector solidario tiene un gran desafío. ¿Por qué digo esto? Porque para ser socio, por ejemplo, de una cooperativa en Paraguay, estamos hablando en promedio, a ver, 80.000, tipo de $10 aproximadamente, para que forme parte de una cooperativa. ¿Sí? Ahora bien, yo creo que desde el punto de vista de la bancarización ha permitido esta coyuntura, esta pandemia, como que acelerar un poquito más. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque se tuvieron que utilizar herramientas tecnológicas que le ha permitido a ese ciudadano que está, no sé, a kilómetros de Asunción, por decir, o de zonas urbanas, llegar a formalizar desde el punto de vista de por lo menos tener identificado dónde está esa persona, cuáles son sus requerimientos básicos, al menos instalar un contacto a través de las telefonías móviles, por ejemplo, y a partir de que uno tiene las estadísticas y dice, bueno, tanta cantidad de personas tenemos en X departamento, pues va a ser muy válido para a partir de allí crear las políticas necesarias como para ver la posibilidad de aumentar la bancarización de las personas que acá en Paraguay, reitero, yo creo que quizás Latinoamérica también en esta coyuntura ha permitido de que eso se acelere un poco más con la utilización de la tecnología en sí, que sin duda es una herramienta muy válida como parte de lo que es la bancarización también. Muy bien. El grado de inclusión financiera mide el progreso del sistema financiero de un país. El grado de inclusión financiera. Y sí y no, Alex, porque recordemos que hay un sistema que básicamente quiere evitar a toda costa de que las personas estén educadas financieramente. Entonces, a mayor educación financiera, pues también las decisiones van a ser otras, ¿no? En Paraguay estamos todavía ahí en pañales tambaleando desde el 2014 que te mencionaba con la educación financiera y hasta ahora estamos avanzando, pero más que lento, ¿no? Estamos ya 2021, terminando casi. Entonces, yo creo que es un gran desafío realmente de las empresas público-privado en decir, sinceramente, estamos con intenciones y con ganas, ¿conviene o no conviene? Yo creo que no conviene tanto al sistema en general. Como docente lo tengo que decir, pero como Es la ciudadano. pregunta que te lo he hecho, justamente por eso quería transmitirte esta acotación, si es que propende o no al desarrollo financiero de un país. Yo diría que sí en tanto y en cuanto exista formas de llegar a las personas, programas como los tuyos de capacitación, de educación, ¿sí? Pero eso sería en el evento de que exista la voluntad de los gobiernos, la voluntad de los órganos de control para poder capacitar en estos temas a la gente. En los Sin grupos más, duda. sí, y cuéntanos, en los grupos Eh, más vulnerables están las mujeres, la población de bajos ingresos y el sector rural. ¿Qué dices tú? Sí, así es. Esa también es la tendencia de las estadísticas aquí en el país, en donde encontramos en esa base de la pirámide vulnerable, le encontramos mayormente a las mujeres. ¿Y por qué esto? Y porque hay una concentración de responsabilidad en las mujeres que por ende le excluye del propio sistema en sí. ¿Cómo? Y porque una persona, de repente, una mujer que queda con un embarazo precoz, ya obviamente muchas veces deja la escolaridad normalmente, ¿sí? Ya obviamente hay unas barreras para que pueda conseguir trabajo. Entonces, como que va acrecentándose esa base de la población, lo cual le excluye normalmente y más rápidamente a las mujeres.
Obviamente que dentro de este grupo están las poblaciones de bajos ingresos y obviamente deriva también en el sector rural. ¿Cómo Sí, promueve? también en el sector rural, sin dudas. Sin duda, así es. ¿Cómo, cómo promueve la transformación digital en la inclusión financiera? Que ahora, Es una, herra- así es. No, sí, nomás. eh, Es una herramienta esencial, ¿sí? Es elemental esta herramienta que hoy, a través de la tecnología, uno pueda conectarse no solamente en su país, sino que también en otros países, ¿verdad? Yo creo que esto ha sido sumamente importante, por ejemplo, para el gobierno, ¿sí? Identificar realmente a su ciudadano dónde está, cuáles podrían ser las características que tiene el ciudadano a través de las estadísticas y a través del acceso a la información. Por lo tanto, la tecnología bien utilizada, por supuesto que puede acompañar una mayor bancarización, una mayor inclusión financiera. Ahora bien, para que esa inclusión financiera sea cada vez más integral, la tecnología también puede ser utilizada para educar financieramente a las personas, porque hoy como que nos estamos reseteando un poco el chip también en decir que no todo ya es presencial, sino que a través de la misma, imagínate, nosotros estamos en conexión ahora desde Ecuador y Paraguay. Entonces, yo creo que hay que analizarlo sumamente bien y seguir fortaleciendo la utilización de la herramienta tecnológica para una mayor inclusión financiera. Sin dudas es algo que las cooperativas o cualquier empresa, si no se suman a ese barco, pues directamente salen del mercado, o al menos va a ser más difícil. Mira, Norma, aquí en Ecuador el organismo de control tiene una normativa para la educación financiera. Las cooperativas de ahorro y crédito en sus páginas web, aparte de tener, por decirte, conozca la cooperativa y todo eso, tiene educación financiera. Entonces son cápsulas que ya lo tienen ahí para que cualquier persona pueda mirar y hacer un viaje por lo que es el tema de educación financiera, la inclusión financiera. Eso sería un aspecto positivo. Uh-huh. La inclusión Sin financiera duda se que podría, no sé, no te interrumpo. no, solamente quería manifestar de que yo celebro que Ecuador, por ejemplo, ya lo tenga dentro de la legislación. En Paraguay tenemos un Sistema Nacional de Educación Cooperativa, ¿sí? Dentro de lo que es este Sistema Nacional de Educación Cooperativa pasan los funcionarios y directivos por una capacitación sistemática, ¿sí? Dentro de la misma también se prevé lo que es la educación financiera en sí, pero como una ley emanada del ente regulador que diga todas las cooperativas deberán de destinar el 3% del excedente o X% del excedente para educación financiera, todavía no lo tenemos. Ojalá y podamos replicarlo, eso que ustedes ya tienen allí en su país. Celebro realmente eso. Norma, ¿la inclusión financiera se la podría considerar como política social? ¿Debería? Debería, reitero que esto está dentro de los objetivos de desarrollo 2030 en reducir la pobreza y uno de los factores para reducir la pobreza es justamente incluirle a las personas desde todo punto de vista, desde la educación, desde la salud, desde las oportunidades de trabajo, porque ¿qué pasa muchas veces con los productores que están en el interior? Se les ofrece créditos blandos para producir, pero en el momento de vender se quedan sin mercado. O peor aún, no llegan a vender absolutamente nada y sus productos se echan a perder. Entonces, es como que una cadena que conlleva varios factores y por mientras no se trabaja de manera más, a ver, tipo la albirroja diría yo, que es la selección paraguaya aquí en el país, entonces esto va a ser cada vez más desafiante. ¿Sí? Las islas de trabajo que se van haciendo es probablemente lo que está haciendo que sea más lento la inclusión. Gracias. Para cerrar un poquito el programa, queríamos preguntarte y nos gustaría conocer
¿cuál es el concepto que tú tienes de qué es la economía popular y solidaria? Economía popular y solidaria es una de las economías más nobles, es una herramienta que apunta al mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Mencionábamos que no solamente es de que pueda acceder a los servicios financieros, sino que también a la par de la misma, la persona pueda crecer, pueda ayudar a sus familias mediante esas capacitaciones o educación que van transmitiendo las entidades de economía social solidaria y que por ende cumple también un factor pero protagónico, es un aliado del Estado, Alice. ¿Sí? Porque es un aliado del Estado y porque cumple roles que el Estado muchas veces no lo hace. Sin embargo, a través de las economías solidarias, pues se atiende la educación, se ofrece posibilidades de ahorro, créditos blandos, hay un sistema de trabajo mucho más solidario en donde las ganancias se distribuyen en todas las personas y por ende otra vez se vuelve a reinvertir en cada socio que obviamente también pone de sí, de ese interés, en ese compromiso que tiene, porque obviamente las personas que no tienen interés como que están más al margen. Pero eso para mí sería, Alex, en base a tu pregunta. Un socio, un voto, ¿no? Una fortaleza. Un socio, un voto, un socio, un voto que no importa cuánto guaraní o dólares tenga, pero tenés el mismo derecho y Todos la somos iguales. misma obligación, por igual. Entonces, por allí es que la riqueza se distribuye, pero mucho mejor a través de la economía social solidaria. Muchas gracias, Norma. El programa Hablemos de Economía Popular y Solidaria agradece tu participación en el desarrollo y desafíos que demanda este sector. Ha sido muy enriquecedora esta entrevista, hemos aprendido mucho. A su vez, nos hemos ido empapando un poquito más cómo está tu país en estos temas de educación financiera. Nos has mostrado unos bonitos folletos, vemos que están caminando por el camino correcto, tienen un norte a seguir y eso hace la diferencia. Hace la diferencia estos programas, estas iniciativas que tenemos, todas las personas por fomentar el tema de la economía popular y solidaria, sobre todo a ti que participas de un canal de televisión, participas de una radio, entonces estás abriendo más fronteras para que estos temas se sigan abriendo a las personas, no solamente a los adultos, sino también entras tú al tema o al segmento de los niños, por donde se debe empezar la educación financiera. Norma, queremos que nos des un mensaje de despedida al programa. Te van a escuchar no solamente en Ecuador, porque tenemos, como te digo, ya 1000 suscriptores, tenemos de muchos países. Hemos entrevistado a grandes investigadores de Argentina, de Uruguay, México y Chile. Ahora tú eres la parte, la cuota que nos faltaba de Paraguay. Y vamos a seguir con otros países y con todas las personas que hagan y fomenten este tema. ¿Nos podrías dar tu mensaje final a todos? Sí, Alex, con mucho gusto. De vuelta, yo felicito que hayas encabezado este proyecto para seguir difundiendo de lo que es la economía social solidaria. Sí, reitero que es una de las economías que es totalmente válida a seguir apuntando al fortalecimiento de la misma, considerando que en mi país, por ejemplo, casi el 40% de la población económicamente activa pertenecen a una cooperativa. Imagínense el impacto que va teniendo las entidades solidarias en la vida de cada persona. Y de eso podemos ver un antes y un después. Y ese después, obviamente, se traduce en lo que es el mejoramiento de la calidad de vida de las personas en todas sus dimensiones. Por lo tanto, las cooperativas y cualquier forma de organización que ayude
a tener mayores y mejores distribuciones de la riqueza, porque es esa lo que ahora como que nos va tendiendo a un camino que apunta a esa diferencia de la brecha social que existe, por mientras en las cooperativas eso se va distribuyendo en base al esfuerzo y el compromiso de cada asociado. Por lo tanto, las entidades solidarias son unas herramientas más que válidas para crecer como persona, como familia y como país. Sin duda no se puede seguir hablando de inclusión financiera sin la educación financiera. Gracias, Alex, y gracias a toda tu audiencia. Un placer.